Muchas gracias por estar en una edición más de Conversando con Galvez. Hoy tengo el privilegio de poder presentar a otra psicóloga. La invitada anterior es una psicóloga en proceso. Espero que hayan disfrutado de esa gran entrevista con Cristina Solís. Pero nuestra invitada de hoy ya es una psicóloga de profesión. También es certificada en el Barcelona Hub Innovation como psicóloga deportiva también, parte del gran equipo de la Libreta Podcast que tuvimos a su líder también aquí con nosotros y creando también un impacto a través de redes sociales, tocando temas muy importantes como la influencia que tiene la psicología y también la influencia de la falta de trabajo que hay en este rubro en torno a todo los equipos deportivos o al torneo de fútbol nacional aquí en Honduras. Es por eso que tengo el privilegio y el gusto de presentar hoy con nosotros a Sabrina Martínez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Michael, un gusto el mío. La verdad que gracias en primer lugar por considerarme y considerar este tema que es muy importante. La salud mental, la estabilidad emocional es tan importante, no solo en los deportistas, pero en cualquier persona. Y lamentablemente, como decís vos, estamos en pañales con esto de la psicología. Si en el fútbol estamos muy mal, no digamos en otros deportes, sí, que no se le pone atención. Pero muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un gusto y un honor también estar aquí con vos. No, es un placer. Yo creo que yo que tengo el privilegio también de estar en la carrera, es muy interesante cómo podemos implementar siempre aspectos bastante interesantes de la psicología, no solo específicamente en nuestro rubro, sino que en diferentes rubros, ¿verdad? Sí. Y vos ya nos vas a comentar más adelante acerca de tu especialidad en ese sentido. Pero contame un poco, ¿cómo nace esa pasión por la psicología? ¿Cuándo empezás a agarrarle ese gustito? Bueno, no hay como un evento específico. Claro. Yo la verdad, cuando ya estaba como en 11º, en 12º, que nos hacían esos tests para ver qué profesión tenías, aptitudes, sí, siempre me salía psicología. Y la verdad que digo yo, pucha, la verdad que sí es algo que me gustaría, porque siempre he sido esa amiga a la que van por consejos y me gusta escuchar a la gente y cosas así. Soy bastante empática también, entonces creo que por ahí nace que yo me di cuenta que sería una buena carrera para mí. Y pues ya después, como mira, yo juego fútbol desde los 8 años y he tenido mis mentores, mis entrenadores de alta gama también, y ellos sabían de mi interés por estudiar esta carrera y dijeron, ¿por qué no fusionarlo con lo que yo amo? Y entonces yo desde el primer año de mi primera clase de la carrera, yo llevaba en mente que yo quería estar en un equipo. Yo quería estar en un gran equipo y yo desde que empecé con mis primeras clases, yo he tenido mi meta, tengo mi sueño y pues así es como nació, prácticamente de exámenes de aptitudes y obviamente también de las ganas de querer ayudar a personas y a deportistas, que en este caso yo los entiendo porque yo he sido deportista toda mi vida. ¿Siempre te interesó o crees que fue una cualidad tuya el hecho de saber o de gustarte escuchar a las demás personas? Fíjate que ahí está como un poco borroso, porque por ejemplo yo cuando estaba pequeña, tipo, ponerle que tenía 10, 11 años, yo fui al psicólogo. Sí. Yo fui al psicólogo porque fíjate que yo tenía ese miedo de que cuando yo me iba a dormir, yo creí que me iba a morir, o sea, que no iba a despertar. Sí. Entonces, o sea, una niña súper pequeña que tiene esos miedos como irracionales, entonces mi mamá me llevó al psicólogo. No me acuerdo yo de cuáles fueron las terapias, cuáles fueron, o sea, cómo fue la intervención, pero a mí se me quitó eso. O sea, se me quitó eso y desde entonces yo no vuelvo a tener ese tipo de problemas. Pero yo dije, o sea, yo miré a la psicóloga como una hada madrina, como un mago que me quitó eso y yo la admiré. Yo la admiré y hasta el día de hoy yo la admiro porque es una profesión muy infravalorada. Es muy infravalorada. También, por ejemplo, mucha gente se mete a estudiar eso porque creen que es fácil, porque sí, no tiene
tal vez muchas matemáticas, la gente cree que ay, las matemáticas son difíciles, o sea, sí son difíciles, pero toda profesión tiene su dificultad y creo que lo importante es que vos tengas la intención genuina de ayudar a las personas y que también tengas las aptitudes para cursar esa carrera. Claro. Porque yo he conocido personas que han estudiado psicología, como te digo, que se meten porque dicen que es fácil y no dan el ancho. Entonces... Sí, no, y también porque muchos consideran que solo es garrotear información, tal vez como... peculiarmente nosotros le decimos, y yo por ejemplo tenía ese concepto, no me metí a la carrera porque pensé que solo era tal vez más información que otra cosa, pero en el proceso también me he dado cuenta que hay mucha practicidad en la teoría también, realmente es básicamente tal vez un 60-40, un 50-50 hasta para muchas personas, donde te muestran la teoría y lógicamente debe de existir una práctica en el proceso de eso que estás aprendiendo. Pero me interesa mucho, Sabrina, el aspecto que me decís, que tu primera impresión de la psicóloga fue hasta un sentido, una perspectiva positiva, sí. Porque vos más que nadie has de saber que no pasa, sobre todo en una cultura como la nuestra, para los niños, ¿verdad? Tal vez eso está cambiando porque ya hay más información, más educación en este sentido, pero el psicólogo era como esa especie de chamán profesional, ¿verdad? Así es. De muchos lugares, sí. Pero me interesa mucho eso, que siempre vistes a tu psicóloga de un sentido sí. positivo. Sí, no, o sea, por eso te digo, yo estando tan pequeña, yo sentía que ese miedo que yo tenía nunca se me iba a ir. Y yo pasaba en el día en la escuela pensando en eso, como no quiero que llegue la noche porque no quiero dormir, porque tengo miedo de que no me voy a despertar. Y de repente mi mamá me lleva al psicólogo y yo en cuestión de poner unos cuantos meses, creo, porque no me acuerdo bien. Sí. Yo ya no tenía ese problema y yo ya volví a ser una niña feliz. Sí. Entonces, como te digo, la psicología es una profesión que hoy en día es muy necesaria que los psicólogos estén bien preparados porque pues ahora con estos tiempos, ¿quién no está estresado? ¿Quién no está ansioso? Yo, por ejemplo, yo paso estresada con mi trabajo y digo, pucha, ¿qué dirían mis papás o mis amigos si supieran lo estresada que yo paso siendo psicóloga? Pero eso también es como otro mal concepto que tiene la gente, que el psicólogo no se puede poner triste, que el psicólogo no puede estar enojado, o sea, somos personas igual. Sí. ¿Me entendés? Entonces, yo tuve una muy buena experiencia con mi psicóloga, pero sé también que hay mucha gente que ha tenido muy malas experiencias. Totalmente. Y por eso también nos etiquetan. Nos etiquetan de que no servimos o de que eso no sirve de nada, porque créeme que yo sé de casos de psicólogos que han hecho cosas muy malas, un poco éticas, y pues ahí es donde a veces nos vamos todos en la colada. Pero al menos yo sí tuve una muy buena experiencia. Claro. Antes de entrar y profundizar a ese mundo, tenemos una sección aquí en Conversando con Galvez que es un poco de una ráfaga de preguntas, donde te damos preguntas rápidas y vos pues respondés la que preferís o la que mejor se te apetece. ¿Cuál es tu zona favorita en el fútbol? ¿Defensas, los mediocampistas o los delanteros? Mediocampista. Arma tu mejor tridente o tus mejores 4 mediocampistas. ¿Puede ser en la actualidad o de todo tiempo? Como querrás. Bueno, tendría que ser Iniesta, Xavi, Busquets, aunque hacen la misma posición, pero ese sería mi tridente. Sí. ¿Hobby favorito? Escuchar música. ¿Crees que exista vida inteligente en otro planeta? Sí. Si no hubieras nacido en Honduras, ¿te hubiera gustado nacer en? Noruega. ¿Tu libro favorito? Bueno, está el Great Gatsby, está Of Mice and Men, esos son prácticamente 2. ¿Qué es mejor, la pizza o la hamburguesa? La pizza. ¿Cómo se llama la playlist que más escuchás? No tiene un nombre, solo tiene un emoji de un perrito que significa perreo. ¿Famoso que en tu mundo no sería famoso? Pablo Coelho. No. ¿Personaje histórico con quien te gustaría conversar?
Amelia Earhart. A tu parecer, ¿cuál es la mejor pieza musical que se ha creado? La mejor canción. Here Comes the Sun de los Beatles. ¿Cuál es la mejor etapa, el colegio o la universidad? La universidad. ¿Lo que más o más de Honduras? El paisaje. ¿Algo que te haga llorar? Coco, la película. ¿Algo en el mundo que esté infravalorado? Algo en el mundo que esté infravalorado. Bueno, no sé si cuenta, pero creo que los árboles. O sea, yo todos los días veo cómo talan árboles y es como, Sí. literal, nos dan oxígeno. ¿Por qué los pasan cortando? Sí. ¿Algo en el mundo que esté sobrevalorado? Uy, que esté sobrevalorado. Con tal no sea Messi, saludes para Cristina. Algo que esté sobre... ¿Persona o cosa? Sí, como querrás. Uy, no. Sobrevalorado. Bueno, tendría que ser cualquier reggaetonero como Bad Bunny o Anuel. Te vas a meter en serio problemas. Esos seguidores son... Pero yo los escucho, solo que pienso que no es como wow, o sea... que están sobrevalorados. Sí, pero yo los escucho. Entiendo. ¿En qué año te graduaste? Y a partir de ese año, si lo has empezado a ejercer profesionalmente o cuál ha sido tu experiencia en este sentido. Me gradué ahorita el 27 de octubre, hace como un mes, creo que exactamente hace un mes. Y fíjate que de hecho ya tuve mi primer cliente, mi primer paciente de futbolista y para mí está siendo algo súper emocionante. Wow. Y pues hasta ahorita eso... ¿Se puede decir o es algo muy privado? O sea, yo quisiera decirlo, pero eso es como un trabajo, un secreto profesional, claro, sí. Claro. Ajá. ¿Jugador de la casa o Liga Nacional o de otro equipo? ¿De la casa cuando digo de tu equipo favorito o de otro equipo? ¿Como jugador favorito mío? No. El jugador que estás, ¿verdad? Llevando. Ajá. ¿Es de la casa de tu equipo favorito o es de otro equipo? No, es de otro equipo. Ok. Sí. ¿Qué tal la experiencia con el certificado que recibiste en el Barcelona Hub, ¿verdad? ¿Cómo llegaste a conocerlo y qué tal fue tu experiencia en ello? Lo conocí porque un día me salió en Instagram el ad de que tienen ese programa para uno pues educarse y me metí a ver la información y todo eso. Y como ya había salido de mis clases, me digo yo, pucha, tengo el tiempo, ¿por qué no hacerlo? Y la experiencia fue súper bonita, o sea, a pesar de que fue online, tu aprendizaje va a depender de vos, qué tanto vos te metas en el tema, cómo vos estudias, tus maneras de hacerlo. Y para mí fue súper bonito, porque yo cada cosa que yo leía, cada párrafo, cada término, yo lo relacionaba con lo que yo quería hacer, lo relacionaba yo imaginándome yo en un equipo, o sea, me encanta si yo no leo algo solo por leerlo, digo yo, ¿cómo emplearía yo esto si yo estuviera en un equipo? Tanto de Honduras como poner un equipo de México, de Europa, porque son culturas completamente diferentes donde uno tiene que adaptar los términos o la teoría que uno lee a la cultura en la que uno vive. Entonces, pero fue muy bonito, la verdad, es un poco cansado, pero al final, si es lo que a uno le gusta, no es tedioso. Claro. ¿Cuánto tiempo dura? Y si es, me hablabas también de que es bastante cansado, si es a tiempo completo o cómo forma la metodología de estudio. Bueno, en total dura 6 meses. Dura 6 meses el curso y es por módulos. Okay. Es por módulos y en cada módulo tenés videos que tenés que ver, PDFs que tenés que leer súper largos. ¿Qué más? También al final de cada módulo hay una prueba y al final ya de todo el curso hay un examen final. Y hay también, me imagino, como ese enfoque práctico también, que
también añadiéndote a la pregunta, creo que se da menos hoy con esta modalidad virtual, ¿verdad? En este sentido, los certificados. Sí, se da menos, pero ahorita que lo mencionas, también habían tareas. Habían varias tareas, pero no era como, ¿qué es tal cosa? Sino te ponían un caso práctico y vos tenías que, obviamente, porque pues obviamente no pude ir yo a España a hacer eso. Entonces, eran casos prácticos para que uno pues analizara. No era de verdadero y falso y cosas así. Claro. Sí. Muchas veces uno saca este tipo de certificados o elementos, ¿verdad? Más para fortalecer, por decirlo así, el currículum o el background, ¿verdad? Pero también hay muchos certificados que no solo hacen ese primer trabajo, sino que de paso también son estudios o certificados bastante prácticos que en realidad te ayudan, ¿verdad? Como decías vos, a implementarlos donde estás trabajando, donde te visualizas en un futuro. Pudiste tener esta perspectiva de decir, ya lo mencionabas un poco, pero en el sentido más práctico de decir, ok, esto se puede implementar en este equipo, se puede implementar en nuestra liga o en este jugador para que perfectamente pueda fortalecer sus capacidades. Así es, buenísima pregunta. Por ejemplo, bueno, te pongo el caso, había una sección donde se hablaba sobre las entrevistas que, por ejemplo, un psicólogo ya trabajando en un equipo. Entonces se hablaba bastante de las entrevistas, cada cuánto haces entrevistas individuales con cada jugador del equipo y también, se llaman sesiones individuales y grupales. Entonces te ponían como un esquema, cada cuánto haces sesiones individuales, cuánto debe durar, después las sesiones grupales y cosas así. Entonces yo decía, qué difícil implementar eso en un equipo hondureño, por ejemplo, porque para empezar, y te lo digo yo porque lo he experimentado, la mayoría de los directivos creen que no es necesaria la psicología, como son jugadores, son futbolistas, que pateen el balón y ya, te lo digo porque yo he estado ahí y yo lo he escuchado. Y entonces digo yo, si yo llegara a un equipo, ¿cómo voy a hacer ponerle 10 sesiones individuales a la semana? Yo podría hacerlo, pero yo sé que me pondrían trabas. Me dirían, no puede tanto porque fulanito tiene que hacer trabajo físico. Fulanito tiene que ir a entrenar los parados tácticos porque viene un partido importante. Esas son las cosas, ¿me entiendes? Claro, cada cosa que yo leía, esto lo puedo implementar. Y digo yo, ¿cómo lo podría implementar de manera diferente para adaptarlo a nuestra cultura? Y no solo nuestra cultura como hondureños, sino nuestra cultura en el fútbol. Y es bien difícil porque hay tantas cosas pedagógicas y tantas cosas que se pueden implementar porque la gente cree que la psicología en el fútbol solo es motivar. Les vamos a dar charlas motivacionales y no es así. De hecho, la motivación en los futbolistas o en cualquier deportista no se trabaja con charlas. Se trabaja con esquemas de objetivos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, por ejemplo, si a mí alguien de X equipo me dice, Sabrina, venga a dar una charla motivacional antes de la semifinal, lo siento, pero no es así. Yo no le voy a motivar 40 minutos antes del partido. No es así. Entonces, por eso te digo, hay tantas cosas súper buenas que se pueden implementar en un equipo, pero la mentalidad que tienen los directivos es una de las barreras para que un psicólogo preparado pueda ir a ayudar a un equipo. Sí, hablaba Sabrina de estas cosas que tal vez puedes implementar, ¿verdad? Ya sea a corto, a mediano o a largo plazo en un futuro, pero te pongo como un caso particular, ¿verdad? En el sentido de que se da mucho en nuestro entorno y es el del temperamento. Hay muchos jugadores con un temperamento fuerte, ¿verdad? Que muchos lo ligan a la disciplina también, pero son cosas cuando profundizas en un tema, en un caso, son cosas totalmente diferentes. Pero en un ejemplo particular de un jugador que tenga, ¿verdad?, este problema temperamental, ¿qué trabajo o qué recomendaciones vos le harías a este jugador o qué proceso, a pesar, ¿verdad?, que lógicamente tenemos que condensar respuestas, harías vos con ese jugador o esa persona? Ok. Sí, en primera instancia, de verdad que sí tiene mucho que ver la disciplina.
Pero la gente cree que, ok, fulanito hizo esto, le vamos a castigar, le vamos a quitar 3 partidos. A veces no es solo el castigo, porque tal vez el castigo a él, eso como quien dice, lo motiva a seguir haciendo eso, porque tal vez lo que quiere es atención, ¿me entiendes? Pero sí, la disciplina tiene mucho que ver. Cómo vos vas, pues, no digamos castigar, pero sancionar al jugador. Porque ponerle, tal vez el jugador en X equipo hace esas cosas porque se lo permiten. Pero si vos ya lo llevas a un equipo, ¿me entendés? De más élite, puede que no lo haga, porque sabe dónde está parado, porque sabe cuáles son las consecuencias de sus actos, ¿me entendés? Entonces sí, la verdad que sí tiene mucho que ver la disciplina, pero ya en el ámbito deportivo se utiliza bastante el enfoque cognitivo-conductual, que tiene que ver, por ejemplo, cómo yo voy a cambiar los esquemas mentales del jugador para ayudar a su comportamiento. Eso es a eso se refiere cognitivo, cómo yo interpreto una situación, y conductual, el efecto, el resultado. Entonces, en este tipo de jugadores que son temperamentales, que golpean a un compañero, que le gritan al árbitro, entonces esas son las cosas que se trabajan. ¿Cómo interpreta el jugador esa situación? Que está pensando en esa situación y qué es lo que lo lleva a actuar de esa manera. Sí. ¿Me entendés? Porque hay jugadores que no, por ejemplo, no le gritan al árbitro e igual están enojados. ¿Me entendés? Entonces cada persona interpreta una situación de manera diferente. Entonces, más que todo, ese sería el enfoque. La terapia cognitivo-conductual, para ver cómo cambiamos la forma del jugador de interpretar la situación, ponerle una decisión arbitral desfavorable, para poder cambiar su comportamiento, que ya no le grite al árbitro, que ya no cometa faltas innecesarias, porque al final eso afecta no solo a él, sino que al objetivo del equipo. Pues. Sí. Te echa a perder un partido, te echa a perder el trabajo de toda una semana, y esas son cosas que no se pueden permitir. Hablabas al principio que, y lo podemos reconocer, ¿verdad?, que realmente estamos en pañales en ese sentido. Si vos tuvieras como una especie de ese puesto principal, o de encabezar, ¿verdad?, el liderazgo de una directiva que pudiera empezar a implementar este tipo de cosas, ¿verdad?, por ejemplo, en nuestro torneo de Liga Nacional, ¿qué son las primeras cosas o los principales factores que empezarías, ¿verdad?, a implementar o que empezarías a recomendar a los equipos de fútbol y a la directiva en general? Muy bien. En primera instancia, la educación. El jugador tiene que ir a la escuela. Si es posible que vaya a la universidad, no tiene que sacar un doctorado, ¿va? Pero y te voy a explicar por qué. Cuando vos vas a la escuela, vos llevas materias como matemáticas, ciencias, arte, música. No es por fregar que vos llevas esas materias. Vos las llevas porque cada materia va a desarrollar un área específica del cerebro. O sea, no es, como te digo, no es porque sí, vamos a poner arte, música. Es porque cada materia te desarrolla un área del cerebro. El área musical, el área del arte, el área razonable, el área de las matemáticas, todo eso. Entonces, estos jugadores apenas llegan a 3er grado. No terminan el colegio, mucho menos van a la universidad. Entonces, y te lo digo porque yo he platicado con entrenadores de Liga Nacional. Lo difícil que es implementar parados tácticos o cualquier tipo de sistema táctico, porque son cosas complejas. Son cosas complejas que involucran términos matemáticos. Por ejemplo, vaya usted hacia el vértice del área. ¿Vas a ver, muchacho, qué es el vértice si nunca terminó la escuela? Totalmente. O sea, entonces, él dice, este entrenador con el que yo platiqué, yo muchas veces tengo que cambiar mis entrenamientos porque mis jugadores no entienden. Wow. No lo entienden. Wow. Entonces, obviamente, los entrenadores aquí están muy limitados porque la educación, la parte mental, y no mental de controlar mis emociones, sino la parte mental de la inteligencia del jugador está limitado. Entonces, esa es una de las cosas que yo cambiaría, implementar la educación, también establecer normas, pero por escritas, porque, por ejemplo, en los 4 equipos, en los 4 grandes, se han dado casos de jugadores denunciados por violencia doméstica. Vos no podés permitir eso, Michael. O sea, no lo podés permitir
por ejemplo, en América a un jugador lo denunciaron por eso, se fue. Se fue, ¿por qué? Porque tienen que entender que son figuras públicas, que son instituciones con responsabilidad social. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, un jugador el otro día denunciado por eso y ahí está jugando. O sea, ¿qué mensaje estamos mandando? Entonces, eso es a lo que voy. A los directivos no les interesa el mensaje que vos mandés, no les interesa la imagen que vos das, uh-huh. No les interesa, a ellos solo les interesa que metan goles. Pero para meter goles hay muchas cosas que se tienen que trabajar en infraestructura, en estructura. Y cuando digo estructura son, por ejemplo, un cuerpo técnico multidisciplinario, preparador físico, doctor, asistente técnico, psicólogo. O sea, como te digo, estamos en pañales y creo que esas son dos de las cosas bases que yo implementaría. Una serie de normas, pero oficiales, uh-huh. Y la educación. Sí. ¿Hay algún cuerpo técnico, no importa si es de aquí o de otro país o de los torneos de élite, ¿verdad?, que te haya llamado la atención en este sentido, que vos digas, wow, este cuerpo técnico, qué enriquecedor tiene su equipo, cómo tiene a 2 psicólogos en su equipo de trabajo, cómo ha implementado el Big Data también en su forma de trabajo, qué interesante este aspecto y tal? ¿Te ha interesado algún cuerpo técnico o algunos de los cuerpos técnicos, no solo del torneo local, sino que de otros torneos también, que te llamen la atención? Bueno, en las ligas de Europa, la Premier y todos esos equipos, sus cuerpos técnicos son multidisciplinarios. Uh-huh. Y no solo tienen un psicólogo, sino que tienen un cuerpo de psicólogos. Pero hay uno que me llama la atención en específico y es el River Plate. Uh-huh. Porque pues ya sabemos la calidad de Marcelo Gallardo, pero también estuve leyendo que tienen una doctora en neurociencias. No me acuerdo si ese es como el título oficial, pero uh-huh. Ella es la encargada de la parte psicológica. Y obviamente con esto de la psicología, que se trata del cerebro, también viene la parte neurológica. Entonces, ella se encarga de todo eso, de las terapias, de los ejercicios, por ejemplo, para acortar los tiempos de reacción. Esa es otra de las cosas para las que los psicólogos ayudan. O sea, no es solo quitarle la depresión al jugador, no solo es ayudarle a manejar el estrés, sino el psicólogo tiene que estar en el campo. Obviamente no interferir en el trabajo del entrenador, pero ayudar, por ejemplo, a trabajar la concentración en el campo, uh-huh. A trabajar cómo cambiar los focos atencionales, porque esa es otra de las cosas. En 90 minutos vos cambias tu foco atencional seguido. Y esa es una de las cosas en las que un psicólogo ayuda, a que el jugador pueda cambiar los focos atencionales dependiendo de la situación. Entonces, como te decía, me llama mucho la atención el River Plate porque uh-huh. También cuando estuvo Matías Almeida, llamó él a un biólogo molecular. Wow. Y entonces él le dijo, se llama Stanislao Bacharach, algo así, biólogo molecular. Y ¿Estando, Almeida, perdón, en Chivas o en qué equipo? River Plate, cuando él estaba en River Plate. Uh-huh. Y entonces le dijo, vení vos, ayúdame con esto porque yo no sé nada. Y entonces llegó él, o sea, él no era psicólogo ni nada, pero él sabía y él es un científico del cerebro. Uh-huh. Y a partir de ahí empezaron a trabajar cuáles son, por ejemplo, el canal o el proceso que llevan las conexiones neuronales para, por ejemplo, antes de yo dar un pase, antes de yo hacer un saque de banda. O sea, nosotros nos movemos, pensamos y al final jugamos fútbol porque tenemos esto. Entonces, si no tienes un especialista que te ayude a trabajar eso, no estás en nada y por eso Honduras está como está. Totalmente. ¿Cómo te visualizas, Sabrina? ¿Te gustaría básicamente, ayer compartía también con Faco, que por cierto le mando un gran saludo, gracias por ser un gran apoyo a este programa, y compartía también porque hablábamos de Gaspar. Ajá. Y siempre tratamos como de compartir los sueños en este sentido, y hablábamos que él al principio se visualizaba como primer entrenador de fútbol, pero dice que le está gustando mucho ahorita el proceso de formación de jugadores, formación de niños, ¿verdad? Esta corta edad que es tan importante y tan clave también, hablando del mismo trabajo que mencionabas. Entonces me gustaría saber si te gustaría solo quedarte solo en esta parte como en ese proceso de formación, ¿verdad? Desde la perspectiva psicológica, como
lo podríamos llamar como un segundo ente, ¿verdad? En un equipo de fútbol, o en un futuro también te gustaría ser primera entrenadora o asistente técnico. ¿Qué tal va tu relación en este sentido? Bueno, el fútbol base, la etapa de formación es crucial. Es crucial porque en el campo, en la academia, en el equipo donde van a jugar los niños, ahí también se forman valores. Entonces, por ejemplo, yo he sido testigo de entrenadores que le gritan de pe para arriba a niños de 8 años. Wow. Entonces, estos niños, por ejemplo, la mayoría vienen de hogares desintegrados, papás ausentes o donde abusan de ellos y ven el fútbol como una escapatoria. Entonces va a llegar el niño a su equipo para que el entrenador le esté diciendo lo mismo que escucha en la casa. Uh-huh. Entonces, el fútbol base es súper importante. Y claro, también necesitan psicólogos. De hecho, todos los futbolistas necesitan psicólogos, desde que tienen 5 años hasta que ya están para retirarse. Y eso es otra de las cosas que aquí la gente cree que porque ya tiene 30 años, X futbolista, ya no puede aprender nada. Ya no puede aprender nada que le ayude a su rendimiento. Entonces, bueno, yo admiro a Gaspar, un abrazo a Gaspar, porque igual. Gaspar es todo lo que está bien en el fútbol. Y aunque sí yo le doy la importancia al fútbol base, mi interés es el fútbol élite. Uh-huh. Pues los adultos. Sí. Porque siento que al menos en este continente o en este país están siendo olvidados. Están siendo olvidados por lo que te digo. Creen que porque ya tienen 20 años ya no necesitan un psicólogo, ya aprendieron todo lo que debían aprender. Y un niño de 5 años puede aprender lo mismo que uno de 80, que alguien de 80. Lo que varía es la motivación que yo tengo para aprender. Sí. Entonces, mi mayor interés es trabajar en equipos élite, ya sea como psicóloga, como asistente técnico, como director técnico también, porque para eso estoy sacando mis licencias también, para tener una visión integral del fútbol, no solo la parte psicológica. Totalmente. Ahí mismo, y te felicito por eso, porque realmente toda esta generación tiene ese sentido también, de seguir preparándose, de seguir buscando más, de seguir también implementando cosas que sabemos que que pueden ser muy positivas de otros rubros para implementarlas en su trabajo, y eso es siempre muy positivo. Y quedándonos ahí mismo, Gaspar, lo tuvimos como invitado, ustedes pueden ver esa entrevista, el director de La Libreta Podcast. Quiero quedarme ahí mismo para que hablemos acerca de tu experiencia, cómo ha sido tu experiencia en La Libreta, qué has aprendido ahí, también que es otra faceta totalmente el hecho de trabajar con un micrófono, de conversar, sí, de entrevistar. ¿Qué tal te has sentido ahí y cuál ha sido el aprendizaje? La verdad que yo he aprendido bastante, o sea, tanto de la parte futbolística como he hecho amigos también, y me he dado cuenta que La Libreta es un grupo de personas especializadas. Tenemos personas especializadas en marketing deportivo, estoy yo con la parte psicológica, está Gaspar, pues que es un full entrenador. Sí. Y pues, bueno, para mí ha sido difícil esto de cuando hacemos lives, por ejemplo, cuando Gaspar me dijo, hey Sabrina, te vas a echar un live con Tania de Televicentro, y yo feliz, claro, pero nerviosa porque, o sea, no es lo mismo también estar en vivo que algo pregrabado. Claro. Pero La Libreta me ha ayudado a eso, fíjate, a sacar un poco la pena, porque yo he sido una persona penosa. Pero La Libreta me ha ayudado a eso, y pues no solo a eso, sino a darme cuenta que en Honduras hay personas preparadas. En este ámbito del deporte, ¿verdad? Hay personas preparadas que tienen la capacidad de estar en puestos grandes donde hay gente incompetente. Donde hay gente incompetente que no le abren las puertas a este tipo de personas que tenemos, por ejemplo, en La Libreta. Entonces, pues, un abrazo a mis amigos libreteros, y hay que seguir creciendo, hay que seguir estudiando, hay que seguir aprendiendo, porque las nuevas generaciones, Michael, son las que van a cambiar todo. Totalmente. Ya para finalizar, me interesa siempre el aspecto que comentaba la doctora y la psicóloga Carol Reeve,
que ella básicamente es la creadora del modelo de bienestar psicológico, y ella hablaba de esta relación entre la actividad física y el bienestar psicológico, como viceversa también existe una relación y se pueden ayudar entre una y la otra, tanto el bienestar psicológico para la actividad física, como ya antes yo lo mencionaba. Y ella explicaba, ustedes ahí perfectamente lo pueden encontrar en internet, explicaba acerca de 6 dimensiones como el propósito de vida, relaciones positivas, la autonomía, y cómo a la hora de poder trabajar estos diferentes elementos nosotros podemos influir en el comportamiento, ¿verdad?, y en el estado emocional de las personas. En este sentido, Sabrina, para finalizar, me gustaría que pudieras volver a reiterar la importancia del trabajo de la psicología, del trabajo que se puede hacer en el estado emocional. Sabemos que es de mucha importancia en cualquier persona, en cualquier rubro, pero lógicamente estamos hablando, ¿verdad?, en el rubro en que estás empezando este proceso de trabajo, ¿verdad?, que nos puedas reiterar eso, la importancia de todo este proceso. Claro. Bueno, empezando porque, por ejemplo, hay lesiones de origen psicológico. En equipos de élite, el psicólogo trabaja al lado del preparador físico. Porque, por ejemplo, uno de los principios es, estamos trabajando cualquier parte del cuerpo con el preparador físico, entonces uno de los principios es concentrarme en la parte del cuerpo que yo estoy trabajando. O sea, no solo, por ejemplo, no solo estoy haciendo spinning con el teléfono en la mano viendo Instagram. Yo tengo que estar concentrado en los movimientos que estoy haciendo. Eso es uno de los principios. Ahora, por ejemplo, te pongo al lado, vos estás en un partido, estás estresado, ansioso porque tenés un problema en la casa, algún problema con tu esposa. Y esa es otra cosa, Michael. Las vidas desordenadas que llevan nuestros jugadores. Y nosotros nos reímos en las redes sociales porque dicen un saludo a mi esposa, a mi novia, a mi amante, y nos reímos. Pero esas son cosas que se dan. Esas son cosas que se dan, y te lo digo porque otra vez he sido testigo de ello. Bueno, claro. La cosa es que muchas lesiones, por ejemplo, yo no estoy concentrada en el partido porque estoy pensando en otra cosa. Doy un mal pase, calculo mal una barrida, cosas así. Entonces me puedo lesionar yo, puedo lesionar a mi compañero. Y ese dicho que cuando yo entro a la cancha se olvidan mis problemas, esa es la mentira más grande del mundo. Si ustedes escuchan eso, es la mentira más grande del mundo, porque no es así. No es así, y ahora criticamos a los jugadores cuando tienen un rendimiento fluctuante, y muchas veces obviamente puede que tenga algo que ver con la parte física, pero en este mundo actual muchas veces tiene que ver con la parte psicológica. Entonces, la psicología es muy importante, no solo en esta parte del deporte, pero en la vida, o sea, para todas las personas. Por ejemplo, yo tenía una maestra que ella maestra daba clases de psicología y todo, y ella iba al psiquiatra. Pero no porque tenía algo, sino porque ella quería, como quien dice, alcanzar su máximo bienestar. Totalmente. Ser lo más funcional posible. Y yo decía como, ok, yo la veo bien a ella, no sé por qué va al psiquiatra, sí, pero ella quería ser. Entonces, hay tantas maneras, Michael, en las que un psicólogo puede ayudar a un deportista, y no digamos en estos países, que tenemos preocupaciones que no tienen en Europa, por ejemplo. Sí. Entonces, no sé si aclaré tu pregunta. No, claro que sí. Compartinos tus redes sociales, cómo te podemos encontrar por Twitter, que siempre también te veo muy activo y compartiendo cosas muy interesantes en este sentido también. Vi que la gente le gustó y replicó mucho la información que diste a partir, ¿verdad?, de todo lo que surgió con el déficit, ¿verdad?, en el estado emocional que hay lastimosamente en nuestra selección hondureña. Entonces, vi noticias así muy importantes. Entonces, ¿cómo te podemos encontrar por redes sociales? No me la sé, pero mira, no, es que no me la sé, pero en Twitter, que es donde soy más activa, me pueden encontrar como @S91_oficial con doble F. Y pues en Instagram estoy como Sabrina MT
NEZ. Perfecto. Como Sabrina Martínez, Ajá, yo creo que abreviado, perfectamente tipo abreviado, la puede sí. encontrar. Sí, así es. Muchas gracias por haber conversado conmigo. Gracias a vos, Michael, por esta oportunidad y por abrirle las puertas a esta profesión que es muy importante, pero súper infravalorada. No, es un placer. Gracias a cada uno de ustedes que edición a edición están con nosotros, sobre todo los patrocinadores. Muchísimas gracias por todo el apoyo, por hacer esto posible. Sin ustedes, sin lugar a dudas, Conversando con Galvez no estuviera semana a semana, y por todo el amor, por todo el apoyo, por sus comentarios y las réplicas que nos hacen en cada edición. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.